Ahora sí, como punto 7, vamos a ver el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Tú lo has hecho muchas veces en tu casa. El equilibrio térmico consiste en lo siguiente. Escuchen, cuando se mezcla una sustancia caliente con una fría, se observa que la primera, o sea, la sustancia caliente, se enfría, es decir, disminuye su temperatura, y la sustancia fría se calienta, o sea, aumenta su temperatura. Pero la temperatura que alcanzan ambos, tanto la sustancia caliente como la fría, es la misma. Y a esta temperatura se le llama temperatura de equilibrio térmico, ¿ya? O simplemente temperatura de equilibrio. ¿Listo, chicos? ¿Y cómo vamos a trabajar acá? Vamos a utilizar la ley del equilibrio térmico. ¿Y qué dice? Si dos cuerpos a diferentes temperaturas entran en contacto, ojo, dos cuerpos a diferentes temperaturas, ¿ve? Porque para que haya la transferencia de calor, tiene que haber una diferencia de temperaturas. Si dos cuerpos a diferentes temperaturas entran en contacto, el calor se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Qué te están diciendo? Que el cuerpo que tiene mayor temperatura pierde calor y el cuerpo que tiene menor temperatura gana calor. ¿Ya? Entonces, mira, el calor perdido por el cuerpo caliente, el calor perdido por el cuerpo caliente debe ser igual al calor ganado por el cuerpo frío. Para nosotros, chicos, acá vamos a decir lo siguiente, que la sumatoria de todos los calores debe ser cero. Profe, pero ¿por qué? Si acá dice que el calor perdido es igual al calor ganado. Claro, pero recuerda que si un cuerpo gana 100 calorías y el otro debe perder 100 calorías. Entonces tú me dirás, profesor, pero 100 más 100 no es cero. Sí es cero, porque debes recordar que si un cuerpo gana calor, gana 100 calorías, es positivo, y si el cuerpo pierde 100 calorías, debe ser negativo. Y 100 más menos 100, ¿cuánto debe ser? Cero. Ah, bien, por eso afirmamos eso. Nosotros vamos a plantear esta ecuación, que la sumatoria de todos los calores debe ser cero. Vamos a resolver nuestro ejercicio 4. ¿Ya? Un depósito contiene 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Al interior del mismo se vierten 200 gramos de agua, pero a 80 grados Celsius. Estoy mezclando un cuerpo caliente con un cuerpo frío. Es un problema de equilibrio térmico. Suponiendo que todo el calor perdido por el agua caliente, que haya sido absorbido por el agua fría, haya la temperatura final de la mezcla. ¿Ya? Entonces, mira, el procedimiento. Yo te recomiendo que hagas un diagrama lineal. ¿Y qué es eso? Te voy a explicar. Trazas una línea y por acá vas a poner las temperaturas. Se supone que acá debe ir la temperatura menor y acá la temperatura mayor. Empezamos, ¿ya? Dice que 100 gramos de agua a 20. Ah, ya. Entonces acá pondré a 20 grados Celsius. Tengo agua. ¿Cuánto de agua? Una masa de 100 gramos. ¿Ya? Y tú ya sabes que el calor específico es una caloría gramo grado Celsius, ¿no? Ahí está. Luego nos vamos por acá, porque acá tengo la otra temperatura, la temperatura mayor. Ajá. ¿Y cuál es la temperatura mayor? Dice a 80 grados Celsius. ¿Y qué tenemos a 80 grados Celsius? También tenemos agua. Ujú. Pero ¿cuánto de agua? Ah, tenemos una masa de 200 gramos. Ajá, 200 gramos. ¿Ya? Y tú ya sabes también, eso ya debemos saber, que el calor específico es una caloría gramo grado Celsius. ¿Ya? Ahí está. Me dice que encuentre la temperatura final. Vamos a suponer que la temperatura final está por acá. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, el agua fría llega a la temperatura final ganando un calor 1. Profesor, ¿cómo usted sabe que gana? Porque tiene menor temperatura, pues, ¿no es cierto? Mientras que este agua caliente, que está a 80 grados Celsius, llega hasta la temperatura final perdiendo un calor 2. Eso es. ¿Ya, chicos? Entonces, no te olvides cómo se trabaja esta partecita. ¿Listo? Ya hemos hecho nuestro diagrama lineal. Ahora viene lo principal, nuestra ecuación. Apliquemos esa ley que te acabo de mencionar. ¿Qué dice? Que la suma de todos los calores es cero. Ah, o sea, el calor 1 más el calor 2 debe ser cero. Ah, ¿y cómo se calcula el calor 1? Como calor específico de 1, masa de 1, cambio de temperatura de 1. Y el calor 2, calor específico 2, masa 2, cambio de temperatura de 2, y esto debe ser cero. ¿Quedó claro, chicos? Entonces no te olvides que el agua fría ya debe ser el cuerpo 1 y el agua caliente debe ser el cuerpo 2. Ah, ya, entonces vamos a reemplazar calor específico para 1
es 1. Ajá, 1, vamos a ponerlo. Masa para 1, acá está el cuerpo 1, es 100 gramos. Ajá. Y acá viene donde la mayoría se confunde. Cambio de temperatura de 1. No te olvides que todo cambio es lo final menos lo inicial. Repito, cambio de temperatura de 1. Lo final menos lo inicial. ¿Qué quiero decir? Que para el cuerpo 1, el cambio de temperatura sería TF menos 20. Ah, ya. TF menos 20. ¿Ya? Más calor específico 2. Ahora nos vamos por acá. Es 1 también, es 1. Masa para 2. 200 gramos, ponemos los 200 gramos, y cambio de temperatura de 2. La mayoría de personas dice, es 80 menos TF. No, siempre es lo final menos lo inicial. Lo final es TF y lo inicial es la temperatura que tenía antes, que es 80. Entonces el cambio de temperatura de 2 debe ser TF menos 80. Ahí está, TF menos 80. Y esto debe ser 0. ¿Ya? Entonces multiplicamos, mira, 1 por 100 es 100, me queda 100 por TF, ajá, y eso vamos a poner, ¿ya, chicos? 100 por TF menos 100 por 20, 2000, ¿ya? Ya hay muchas formas, si quieres simplificas, 1 por 200, 200, y 200 por TF, 200 TF. Ujú. Y acá tengo más por menos, menos, pondré menos, y 200 por 8, tú ya sabes, 2 por 8 es 16, y cuento los ceros, ¿no? 1, 2 y 3. Menos 16.000 entonces, ¿ve? Y esto es 0, ¿ya, chicos? Entonces, bueno, ya esto ya es más fácil. Mira, menos 2.000 menos 16.000 es menos 18.000. Ponemos así, menos 18.000. Acá el 0. Y también 100 más 200 TF, 100 TF más 200 TF, 300 TF. Listo. Entonces tú ya te has dado cuenta que el menos 18.000 debe pasar al otro lado, positivo, ¿no? Me queda 300 TF es igual a 18.000. Y también te has dado cuenta que el 300 debe pasar a dividir. Ajá. Y eso es lo que tenemos que hacer. El 300 lo pasamos a dividir. ¿Ah? Listo. Entonces ya esto es cuestión de dividir. Yo puedo simplificar dos ceros. Y me queda 180 entre 3. ¿Cuánto? 60 grados Celsius. Ajá. Esa es la temperatura final que alcanza, ¿ya? Estas cantidades de agua si mezclamos a 20 y a 80 grados Celsius. ¿Ve? No me vas a decir que la temperatura final está en el medio, ¿no? 20 y 80. No, 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 hijo, no. Se hace estos cálculos. ¿Por qué? No te den el medio, porque las masas no son las mismas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es el procedimiento que tú tienes que hacer cuando trabajas problemas de equilibrio térmico.